hacen, críticas, intervenciones, complementar este tema, pues es importante que lo hagan. Vamos. Bien, muchachos, tanto el mundo empresarial de la actualidad como las sociedades globalizadas de hoy en día experimentamos un modelo económico que es el sistema capitalista. Es un modelo inhumano, digámoslo, no es solidario, es un modelo donde sobrevive y se enriquece el que tiene talento, pero el que no tiene talento pues prácticamente está condenado a desaparecer, ¿no? Carlos Marx es un pensador que nos ayuda mucho a ilustrar esta cuestión del modelo capitalista. Para entender la economía moderna, pues es importante comprender a Marx. Ese modelo capitalista se ha vuelto legal porque tiene un sustento político, y ese sustento político es el liberalismo. Es decir, durante los últimos 200 años, los gobiernos liberales se han encargado de legitimar ese modelo de capital, muchachos. ¿Dónde está el origen de ese modelo? En los pensadores fisiócratas, muchachos, de los siglos XVII y XVIII. Ahí está Adam Smith, David Ricardo, John Locke, Malthus. Y esa definición que hay ahí es la definición tradicional de economía. Los fisiócratas consideraban que la naturaleza es una fuente inagotable de riquezas, que hay que explotarla tanto como se pueda. Pero resulta que los recursos naturales sí se agotan. Los señores fisiócratas en esa época veían que no. Hay que hacer una superación epistémica de esa propuesta que hacen los fisiócratas, muchachos, en torno a la generación de riqueza y a la concepción de la naturaleza. Hay unos antecedentes, muchachos, para que ese sistema de capital se consolide, así como está hoy en día. La revolución industrial, cuando la vida se ve atravesada por la intervención de la máquina. Las industrias permiten mucha más producción en menos tiempo. El liberalismo político, ya lo hemos dicho, es el respaldo legal que los estados-nación han hecho a la lógica del capital durante los últimos 2 siglos. La ética protestante, muchachos, ahí nos ilustra Max Weber, un sociólogo muy importante. La ética protestante consideraba el factor trabajo y el ahorro como dos condiciones para la salvación. Ustedes ven que estos países altamente industrializados articulan esa ética protestante a ese pensamiento común, ¿no? Que alimenta mucho más la producción cereal. Y desde ahí empieza a marcarse una diferencia núcleo-periferia. El núcleo son los países altamente industrializados, la periferia son el resto de continentes de donde se extrae la materia prima. Entonces vemos cómo se forja un modelo que propone y que ha hecho una distribución inequitativa de la riqueza, muchachos. A partir de factores como cuáles, ahí está el extractivismo. ¿Por qué llega el extractivismo? Por considerar que la naturaleza es una fuente inagotable de riqueza. Hoy en día vemos que eso es mentira, que los recursos sí se agotan. Esa definición clásica, muchachos, del capital, que nace con los fisiócratas, ya dijimos, forma un modelo inhumano. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta la integridad de las generaciones futuras.
Si destruimos la biosfera para enriquecernos tanto como podamos, pues entonces no estamos teniendo en cuenta las generaciones futuras. No es sostenible por ningún lado donde se le mire. Si destruimos la biosfera para enriquecernos tanto como podamos, pues no estamos respetando la vida. Que la biosfera es ese conjunto universal que encierra el desarrollo de la vida. Y es un modelo que para nada ha tomado en cuenta el equilibrio social y ambiental. Hay que producir riqueza, no importa que dañemos la biosfera y que pasemos por encima de la dignidad de los demás. ¿Qué es lo que hay que hacer, muchachos? Desde la academia, desde el pensamiento propio, humanizar la economía. ¿Qué significa eso? Bueno, las empresas están en la obligación también de humanizar esa economía. ¿A través de qué? A través de incorporar el respeto por la vida en medio de la producción. ¿Tenemos que producir? Sí. Entonces produzcamos, pero de manera sostenible. Produzcamos, pero respetando la vida e incluyendo a la diferencia cultural. Esa nueva posición más humana nos obliga, nos lleva a reconocer a la naturaleza no como una fuente inagotable de riqueza, sino como una totalidad donde se desenvuelve la vida. Ya habíamos dicho, muchachos, es necesario superar esa propuesta antropocéntrica que nos hicieron los fisiócratas hace 200 años. Para ellos, el hombre era el centro del universo, entonces podía destruir, podía arrasar, podía eliminar, que como era el centro del universo, pues eso no había ningún problema con ello. Las empresas, muchachos, no pueden ser ajenas a ese reto ético de la actualidad. ¿Cuál es ese reto ético? Humanizar la economía. Hay empresas, muchachos, en la medida de sus posibilidades, que se han preocupado por llevar el desarrollo endógeno a sus regiones. La asistencia focalizada, muchachos, cuando las empresas deciden incorporar población vulnerable en sus procesos productivos. La inclusión, esa población vulnerable, pues pueden ser desplazados, madres cabezas de familia, etcétera. Fomentar el asociativismo, de la producción dentro de esas geografías locales y que las empresas también se vean inclinadas a contratar esos proveedores locales y esa mano de obra local. La producción en la actualidad, muchachos, nos lleva a desarrollar una ética de la responsabilidad con el medio ambiente y con las minorías culturales. Luego, se debe pensar en el bien comunitario y no tanto en el bien individual como lo proponía el capitalismo. ¿Ya? Bien, muchachos, pues esa era la teoría inicial para el día de hoy. La propuesta ética que tenemos, ¿no? Superar esa concepción fisiócrata de considerar la naturaleza como una fuente inagotable de riqueza y cómo la empresa en la actualidad está, digámoslo, condicionada por la ética para incorporar el equilibrio medioambiental y la diferencia cultural. ¿Ya? Bien, muchachos,
No sé si hay aportes, si hay dudas, si hay Yo, críticas. Sandra, sí, profe, yo. dinos. Pues creo que aparte de la humanización de la economía, también se está forzando a que se humanice, en el sentido que el gobierno pues está condonando exenciones tributarias para que lo hagan, ¿no? Como la inclusión de personas vulnerables. Si lo hacen, tienen exenciones tributarias, entonces también como que se ven forzados a ello, pues por unos descuentos o algo. Eso. Bueno, Sandra, sí, son esfuerzos que suman, ¿no? Son cosas rescatables. Pues de aquí en adelante, las empresas pues están en la obligación ética de incorporar estos nuevos aspectos humanizantes. La diferencia cultural, el medio ambiente, la población vulnerable, etcétera. No es solamente generar dividendos. Bien, muchachos, vamos a hacer una actividad con una gráfica que les traje aquí. Voy a proyectarles la gráfica y les explico la dinámica. 2 segundos, por favor. Yo creo que ahí les llegó la imagen de la gráfica, muchachos. Sí, señor, sí se ve. Ok. En el centro está la autoconciencia, que es una habilidad fundamental para desarrollar en los espacios laborales. Hay 3 círculos, muchachos, que ustedes deben completar. El talento. En el talento van a colocar los tipos de inteligencia que son necesarios desplegar en un espacio laboral. En ese círculo de las necesidades van a colocar cuáles son las necesidades de orden individual y colectivo que deben suplirse en un espacio empresarial laboral. Y ese círculo donde dice pasión, pues tienen que colocar cuál es el condicionante para que haya pasión por el trabajo en un equipo empresarial, en un equipo intrainstitucional. Esa es la dinámica, muchachos. ¿Quedó claro? Entonces, en 2, 3 minuticos, por favor, completemos esos círculos y los socializamos en un instante. Para que haya pasión por el trabajo, muchachos. Creo que el amor y el querer lo que uno está haciendo. Ok, ahí básicamente es, bueno, el amor por lo que se hace, ajá, muy bien, y la motivación, ¿no? Ahí los líderes cumplen, ajá, muy bien, Jairo Felipe, los líderes cumplen una función muy importante ahí y es
generar motivación dentro de los equipos. Muy bien. Y la última, los tipos de inteligencia necesarios. ¿Cuáles? Paola. Paola Mazahuel. Creo que Paola está distraída, no está. Juan Carlos. Paola, los dos tipos de inteligencia que se deben desplegar en un entorno laboral. Bueno, esos dos tipos de inteligencia, ajá, la emocional y la cognitiva. Muy bien, Eduardo Felipe. Bien, muchachos, vamos a continuar. Vamos a confrontar otra teoría más corta que tiene que ver con la cuestión de la ética ambiental dentro de la empresa. Vamos a concluir este tema de la ética ambiental con esta teoría, muchachos. Vamos a proyectarla. Bien, vamos a ver qué hay aquí en esta teoría, muchachos. Una teoría más corta que la anterior. Muchachos, dentro de ese compromiso ético-ambiental de las empresas, hoy en día, pues las empresas, digámoslo, están llamadas a la incorporación de energías sostenibles o energías verdes. Ahí hay unos ejemplos. La energía eólica, la térmica, la orgánica, que si bien no generan la misma potencia que las energías convencionales, pues ayudan, digámoslo, a mitigar el impacto de los hidrocarburos en la atmósfera, ¿no? Vemos algunos países pioneros, los países del mar Báltico, cómo ellos son pioneros en la gestión de energías sostenibles, ¿no? Sobre todo en energía eólica. Alemania, muchachos, es un país que nos da ejemplo en muchas cosas, entre ellas, pues, el desarrollo, ¿no? De las energías verdes. En Alemania hay unas asociaciones comunitarias que se llaman las Genossenschaften. Estas organizaciones se encargan de generar energía limpia y vendérsela al Estado. Entonces miren cómo planifican en estos países de por acá, de por allá, digámoslo, ese desarrollo de las energías sostenibles, ¿no? Nosotros como sociedad también tenemos que cumplir un rol, es decir, no podemos estar con las manos en los bolsillos esperando a que los gobiernos y las empresas pues tomen la iniciativa. Acá la democracia pues nos permite emplear algunos elementos como los referendos y los plebiscitos para impulsar, apoyar o quitar normas que puedan ir en contra del equilibrio medioambiental. El problema es que en estos países de por acá mucha gente no sabe qué es un referendo o qué es un plebiscito, menos que madrugan a votarlos, ¿no? Más cosas que podemos hacer, muchachos, formar veedurías, participar en procesos comunitarios de orden ambiental. Si van a limpiar la quebradita que pasa por el barrio, jornadas de reciclaje, eso es importante, muchachos. Eso es ética ambiental. ¿Ya? No podemos esperar pues a que los gobiernos tomen la iniciativa porque pues ellos lo que buscan es lucrarse, los gobiernos buscan que las empresas les generen empleo y les paguen impuestos, entonces ellos se hacen los de la vista gorda. Las empresas pues buscan maximizar sus dividendos al máximo y recibir el aval del gobierno de manera permanente.
Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que nosotros como sociedad tenemos que tomar la iniciativa y tomar un rol activo a partir de los mecanismos democráticos que la Constitución nos permite. Participemos, muchachos, en jornadas de reforestación y, digámoslo, patrocinar, promulgar, estimular el empleo de abonos naturales en vez de agroquímicos. Si, por ejemplo, en la finca tenemos café o banano para coger, pues hombre, apuntémosle a los abonos naturales. India, China y Latinoamérica. Hay tres casos muy conocidos, ¿no? Lo que comúnmente pues, se denomina el tercer mundo, donde una característica común es que pues, los gobiernos son corruptos y las sociedades pues son indiferentes, ¿no? Después de que el pueblo tenga pan y fiesta, pues eso como que nada más les importa. Hay mucha falta de educación ambiental en esta periferia, muchachos, en estos continentes que tocamos ahorita. No hay ningún compromiso moral. Uno ve gente en la calle que se come el banano, se toma la gaseosa y tiran la basura al piso como si nada. Y si uno les dice algo, pues le dan duro, le sacan machete o se hacen las víctimas, ¿no? Y otra cosa, muchachos, que preocupa en estas latitudes es esa natalidad ascendente, esa natalidad irresponsable que hay en estos países. Uno acá pues lo ve que la tradición acá es que los jóvenes pues, desde muy temprana edad, las chicas quedan en embarazo y los niños pues los crían los abuelos y los pelados siguen tomando, siguen bailando y sigue la misma irresponsabilidad, ¿no? En el hogar, muchachos, la ética nos propone incorporar unas normas de conducta. El reciclaje. Acá hay gente que no sabe qué es el reciclaje. Eso es el degenero del tejido social que tenemos, ¿no? Gente que revuelve desechos orgánicos con inorgánicos. En países un poco más decentes, pues, hay multas, ¿no? Para la gente que no recicla, que no separa los desechos. Estamos llamados, muchachos, por no decir obligados, a ahorrar agua y energía, ¿no? Si nos estamos afeitando, cepillando los dientes, pues cerrar el grifo. No entrar a la ducha a cantar, si no es lo que es. Preparar los alimentos necesarios, muchachos, esa botadera de comida, eso tampoco es bueno para la gente. Reutilizar los aceites, en vez de mandarlos por el grifo, perdón, por el sifón. Y en la medida, pues el uso de la bicicleta. Salimos del confort de los automóviles movidos por hidrocarburos y atrevámonos a usar la bicicleta, caminar un poco, patinar o en una patineta eléctrica, ¿no? Patrones de conducta que nos propone la ética ambiental. Bien, muchachos. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Nadie? Creo que me parece excelente tema y que de verdad todos tenemos que empezar a tomar conciencia de eso desde lo individual, porque la verdad, si nos esperamos a los gobiernos, como usted dice, son gobiernos corruptos que les interesa más la parte económica y desafortunadamente hay muchos proyectos que se tienen que para el bien y mira uno y es lo contrario, por ejemplo, las llamadas antenas de celular, antenas de 5G que están haciendo tanto daño al medio ambiente, el llamado fracking que en Europa está prohibido y aquí por debajo de cuerdas se está utilizando en muchas regiones del Cesar y de Córdoba. Entonces todo esto que es para la ganancia de unas multinacionales, deterioro de nuestros sistemas naturales y el deterioro de la comunidad en general.
Claro, Beatriz, o sea, la ética nos exige esa mayoría de edad, nos exige tener criterio, pantalones, tomar un rol activo, no ser indiferentes, porque pues los gobiernos de por acá ya sabemos cómo actúan. Las empresas, no, pues, peor, la mayoría de empresas. Entonces, la única opción que nos queda es tomar la iniciativa en estos temas de equilibrio medioambiental, muchachos. Bien, Profe, Juan Carlos, cuéntanos. pues como lo escribí en el chat, veo que el uso desmedido del plástico afecta mucho. Creo Creo que que se le fue la... Aló, ¿me escucha? Sí, cuéntanos. También veo que lo que dice usted en la exposición, que la alta tasa de natalidad es un problema grave, yo lo veo como grave, en la medida en que nosotros nos portemos como una bacteria, que estamos consumiendo todos los recursos y solamente esperamos es eso, quitar, quitar y no poner. Es importante que los gobiernos tomen esas medidas de reducir o mitigar un poquito la alta tasa de natalidad porque de verdad es preocupante. También por la cuestión de convivencia, entre más gente hay, más problemas hay, más necesidades hay, más de todo hay, ¿cierto? Hay que montar bicicleta y lo que usted dice. Entonces, nuestros gobiernos desafortunadamente tienen una visión diferente, pero observamos que las nuevas generaciones, pues yo no me meto ahí, pero veo que las nuevas generaciones cada día más se empoderan, ¿no? Y están a la vanguardia en la defensa del medio ambiente. Entonces, también es importante empezar, como dice usted, con medidas individuales, desde la casa. Que si voy a ir a comprar el pan, no voy a esperar que allá en la tienda me den una bolsa de plástico y me llenen 3 panes que voy a comprar. No, yo llevo mi bolsa o no, no llevo mi canastico. Bueno, cosas sencillas, ¿no? También caminar, que tu impacto, que tu existencia, que el impacto de tu existencia en el mundo no sea tan grande, ¿no? Esos consumos desmedidos, ay, que la ropa, estar comprando a cada rato cosas y todo eso, no, eso pienso que también, no sé, yo voy muy en contravía de eso. Gracias, profe. Ok, ahí es importante, muchachos, que entre todos mitiguemos, detengamos un poco esa producción exagerada de la industria de los hidrocarburos, ¿no? El plástico invadió al mundo y el plástico pues va a dar ese fondo de los océanos, en medio de los animales de la fauna marina. Esa nacedera descontrola de gente también, pues eso yo digo que obedece también a un problema de educación. Hay que fortalecer pues la educación de las nuevas generaciones. Acá es un poco más difícil por el folclore. Eh, acá todo ofende a la gente, todo le incomoda, todo le viola los derechos. Eh, entonces decirle a una persona joven que planifique, que se cuide, pues es muchas veces ganarse la indisposición de estas personas, ¿no? En países más desarrollados, pues las mujeres tienen hijos de los 25 años para arriba, ya cuando son profesionales, cuando tienen una estabilidad, cuando han entendido cómo funciona el mundo. En estos países de por acá es lo contrario, ¿no? Y pues uno ha visto casos, pues, donde un tiempo en que estuve haciendo guías bilingües dentro de Popayán, cómo esta gente se aterraba, era una adolescente en embarazo de 8 o 7 meses, gente aterrada, yo le decía, no, eso es pan diario acá. Lo mismo, estos países de por acá necesitan unas legislaciones más fuertes, muchachos, y que nosotros le demos el voto a como políticos que sean más proactivos. En un departamento como el Cauca, pues se vota por los mismos de siempre, ¿no? A cambio de un contrato, a cambio de un arreglo de la calle, a cambio de un tamal, pues la gente regala el voto y también perpetúa a la misma clase de dirigente inoperante de siempre, ¿no? Bien, muchachos, vamos a ver un video sobre lo que es la cultura ambiental y la ética ecológica. Necesito que tengan en cuenta dos aspectos aquí, muchachos. ¿Cuáles son los dos cambios
cuáles son los dos cambios abruptos, significativos, importantes que ha sufrido la historia del mundo en cuanto a producción y cuál es el tipo de racionalidad que impone el modelo económico actual, para que tengamos más sensibilidad. Vamos a ver el video. 2 segundos, por favor. Yo creo que ahí les llegó la imagen inicial, entonces tengan en cuenta esos 2 tips que les di y vamos a ver el video, muchachos. Un momento difícil debido a los cambios abruptos que ha presenciado en los últimos 2 siglos, a causa de las devastadoras e irresponsables acciones humanas que han privilegiado la acumulación de dinero en detrimento de los elementos de la naturaleza como el agua, el aire, la tierra y el subsuelo. En la sociedad contemporánea predomina una racionalidad impuesta por el sistema capitalista, en donde el sentido de la vida tiende a reducirse a una cuestión meramente económica. Una racionalidad que impone un estilo de vida de alto consumismo, posesión de riqueza y lujo como únicos mecanismos de progreso y felicidad. Este modo de pensamiento, que se concreta en acciones, valora la buena vida humana y descarta de raíz la naturaleza. Promueve imperios corporativos que sobre las bases de la necesidad incesante de producción y ganancia explotan cantidades enormes de recursos naturales y de mano de obra barata, destruyendo culturas ancestrales y campesinas y territorios. Y el resultado es la devastación de los ecosistemas y la profundización de la desigualdad social. Este tipo de pensamiento y acción fue instaurado sobre las bases ideológicas que daban al ser humano como el amo y señor del mundo, como el centro del cosmos, una especie que podía hacer con la naturaleza lo que quisiera. Este pensamiento egocéntrico, economicista y antropocéntrico se impuso como única verdad. Hoy en día, por fortuna, emerge el pensamiento ecológico y ambiental, pensamientos que confrontan las nocivas acciones humanas y que ubican a la especie humana tan solo como una minúscula parte del sistema universal. El universo no se ha construido por eones, solo para la especie humana, como tampoco lo fue la Tierra por millones y millones de años. El planeta que habita la especie humana es un lugar con una riqueza de especies, un lugar biodiverso y sistémico. La tarea de la humanidad es cuidar de ese lugar, protegerlo y respetar la vida existente en él. Para ello, se requiere de un modelo de sociedad que valore profundamente la grandeza de la naturaleza. Una sociedad construida desde el respeto por los límites del desarrollo y por la conciencia del bienestar de todos los seres del planeta. Una sociedad que recupere el valor de la ética ambiental y de la responsabilidad ecológica, de tal forma que sus principios de vida se desplieguen considerando las repercusiones que pueda tener cualquier acción humana sobre el equilibrio natural. Se requiere, en fin, sociedades conformadas por individuos en conexión con el cuidado y la protección del agua, la tierra, el aire y el subsuelo, e igualmente sintonizados con el cosmos y sus procesos sustentadores de vida. El pensamiento ecologista actual nos ayuda a comprender propuestas y rumbos de acción para transformar realidades adversas y contrarrestar los efectos negativos de una humanidad egoísta y con inclinaciones a la destrucción de su nicho planetario. Por lo anterior, el curso es un llamado a reconocer el vínculo entre humanidad y naturaleza, a dimensionar la grandeza y plenitud del sistema viviente más allá de los meros intereses humanos. A partir de estas reflexiones, se espera propiciar búsquedas de nuevas formas de ver, pensar, sentir, comunicar, hacer y actuar, para lograr una conexión diferente, más honesta, sensible y humilde con la naturaleza. Bien, muchachos, ese era el video que quería. La segunda revolución industrial fue la de los hidrocarburos, la formación de los polímeros y la revolución a nivel de la ingeniería química.
Y estamos en la tercera revolución industrial fue el manejo del electrón y el átomo, ¿ya? Si bien la energía nuclear es limpia, pues es una energía costosa y de mucho cuidado, ¿no? Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial y los satélites. Bien, el otro hito, muchachos, es el sistema capitalista. Tiene un antecedente histórico en el Renacimiento. En el Renacimiento, por ejemplo, el nacimiento de la bolsa, comprando y vendiendo acciones de tulipanes, ¿ya? Las primeras asociaciones de banqueros, por ejemplo, los Medici, los Sforza, los Borgia, toda esa gente que le prestaba dinero a los reyes para hacer guerras. Bueno, ahí está el origen del sistema capitalista actual. Muchachos, ¿qué tipo de racionalidad impone el modelo actual? Paola. ¿Aló? Sí, cuéntanos. ¿Paola va a hablar? Ah, no. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué tipo de qué? ¿Cuál es el tipo de racionalidad, el tipo de pensamiento que ha impuesto el sistema productivo actual? Pues yo creo que es un sistema de producción sostenible, amigable con el medio ambiente, no el actual, ¿no? Sí, Juan Carlos, pero no todas las empresas hoy en día son sostenibles. ¿Ya? Entonces no entiendo la pregunta. A ver, el sistema de producción actual es el capital, Juan Carlos. ¿Ya? Ajá, sí. Desde la academia y desde las mentes críticas, pues se busca humanizar ese proceso capitalista incorporando elementos ambientales. Listo, eso lo entendemos. El tipo de racionalidad que ha impuesto la lógica del capital se basa en el consumo y no en un consumo que busque satisfacer las necesidades básicas, en un consumo por estatus, un consumo por lujo, por confort. Eso se llama hiperconsumo o consumo irresponsable. Eso es lo que nos propone la lógica del capital en la actualidad, el hiperconsumo. Ofrecernos cientos de miles de productos, desarrollar unas estrategias de marketing que le apuntan al consumidor como una meta última y llenar pues el mundo de productos que no necesariamente satisfacen las necesidades básicas. Profe, Cuéntanos. sí, ya le entiendo. Entonces es como contraproducente eso. Se supone que ahorita lo que estamos viviendo con la pandemia nos deja una enseñanza de que las necesidades básicas que tenemos los seres humanos es realmente lo que importa, ¿no? Que solamente podemos sobrevivir es si tenemos cómo alimentarnos y que esos lujos, ese hiperconsumo del que usted habla no es necesario. Nos dio lo que decían en muchas partes una lección de humildad, pero con lo que pasó el viernes, no sé, me dejó la cabeza me puso a dar vueltas, pero bueno, no se supone que no tenían dinero para satisfacer sus necesidades básicas y ver esas colas tan largas aprovechándose de descuento. Entonces, ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Si va a haber un cambio o no? ¿O esta crisis sí dejó enseñanzas o no? ¿Es eso más o menos de lo que usted habla? Sí, Juan Carlos, acá en esta cultura pues, del folclore, nosotros somos una sociedad como muy filial, el trópico filiativo, entonces sale mucha gente pues diciendo que se están muriendo de hambre, y uno los ve y están gordos, saludables y bien vestidos, pero se están muriendo de hambre. Y esa mayoría en masa de tejido social, pues ahí estaba haciendo colas y violando las normas de bioseguridad, todo por ir a comprar electrodomésticos. ¿Por qué no se podían esperar 1 o 2 meses más para comprar un televisor? Entonces tienen que salir en desbandada a satisfacer esas necesidades que no son de primer orden. Ese es el folclore que nos Entonces, caracteriza. entonces lo que usted dice ahorita es que el modelo capitalista lo que está haciendo es crear necesidades.
O sea, no espera a que el consumidor tenga necesidades, sino que lo obliga a crear unos modelos de consumo, sí, unas necesidades que de pronto no tienen, ay, que el celular nuevo tiene unas nuevas modificaciones, y etcétera. Entonces, bueno, no sé, o que las marcas, las tendencias, bueno, todo eso, eso es a lo que usted refiere. Entonces, usted está preguntando es que si se está viendo un cambio en ese modelo. No, lo que yo pregunté hace rato es, ¿cuál es esa manera de pensar nociva que ha impuesto la lógica del capital? ¿No? Ah, ya, entonces sí, entonces lo que decíamos, sí, sí. Es esa Mira, necesidad de crear necesidades, ¿no? claro, en eso tienes toda la razón. Mira cómo las estrategias de merchandising y toda esta cuestión desarrollan estrategias para llegarle al consumidor como sea. Entonces, preparan una cantidad de productos individualizados, ¿ya? Y hacen unas campañas muy agresivas de marketing, ¿no? A mí, por ejemplo, o a ustedes, o muchos, me suena el teléfono y son las compañías de celulares que vea que le ofrecemos, que cámbiese, que esto y que lo otro, que le ofrecemos este programa, que le ofrecemos este otro. Entonces, eh, esas estrategias de mercadeo son las que han multiplicado el hiperconsumo y eso es lo que busca la lógica del capital. Generar riqueza, así llenemos la biosfera de desechos, ¿no? Bien, muchachos. Profe, profe, me Cuéntanos. parece también que el sistema capitalista también se escuda mucho en la inseguridad de las personas. Entonces tratan de que la persona tenga cosas materiales para creerse más que los demás, que si yo no tengo el teléfono como lo tiene mi vecino, entonces soy menos, que si no tengo la ropa de marca como la tiene mi compañero, soy menos. Entonces siempre nos basamos en eso y las empresas se escudan en eso para creer que la persona que consuma esto es la más importante y es la que más tiene y estamos es como prototipos de, y de como de compararnos con el otro en lugar de ver nuestras propias fortalezas dentro de sí, el educarnos, el capacitarnos, el estar conscientes de que tenemos que tener una responsabilidad, como lo decía el video, tanto ecológica como ambiental y pensar que nosotros valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Cambiar eso del ser por el tener, perdón, por el ser. Claro, Beatriz, mire que las empresas saben que hay población con un bajo nivel de autoestima. Entonces hay gente que tiene una autoestima baja y necesita una marca para identificarse con esa marca y para que ese logo ese artículo le dé a esa persona lo que ella misma no puede darse en términos emocionales. Las empresas no saben, las empresas lo saben y en vez de mitigar eso lo que hacen es aumentar ese problema en productos individualizados, ¿no? Productos que vayan con la personalidad de a cada cual. Bien, Eso, profe, la psiquis de la persona, del consumidor, ¿cierto? Y por eso es importante de este curso, ¿no? Lo de las emociones. claro, desde luego, la inteligencia emocional sirve para la autoafirmación del sujeto, ¿no? Entonces, usted construye su personalidad de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades, su carácter, sus experiencias, pero no porque una marca lo venga a definir o lo venga a complementar o lo venga a identificar. Bien, vamos a hacer un ejercicio breve, muchachos. Hay una habilidad emocional muy importante en las empresas que es la funcionalidad. La funcionalidad es, digámoslo, la capacidad, la solvencia que tiene un individuo, un equipo para cumplir objetivos. La funcionalidad tiene unas características. Esas características están en una tabla y usted debe encontrar la definición. Entonces, voy a proyectarle la tabla. Demorémonos 3 minuticos en esto. Ya les proyecto, muchachos.
Yo creo que ahí están viendo la tabla. Entonces, dice la tabla características individuales de la funcionalidad, y ahí hay unas características de la autonomía, la capacidad de asumir riesgos, la confianza en sí mismo, la fijación continua de objetivos, la innovación, el locus de control interno, la perseverancia, la capacidad de persuasión, la proactividad, la tolerancia a la incertidumbre y la adaptación al cambio. Entonces, tratemos, muchachos, de identificar algunas, Profe, algunas no, ayer, características con el lunes. este ejercicio. ¿Ya lo hicieron? El lunes usted lo planteó también, sí, sí, señor. Sí, pero ya lo he mucho. Bueno, pues sigamos. Bien. Analicemos ahora, muchachos, un aspecto importante dentro de los espacios empresariales, laborales, que es el aprendizaje humano. Por ahí consulté un teórico fuerte, que es Hans Hasselbalch, un holandés, especializa sobre lo que es el aprendizaje humano dentro de los procesos empresariales, laborales. Vamos a ver un poco en qué consiste ese proceso del aprendizaje dentro de las empresas, ¿no? El aprendizaje dentro de las empresas es un factor muy importante porque tanto los trabajadores como los equipos y las empresas siempre están en un proceso constante de actualización, ¿ya? Adaptarse a los nuevos retos. ¿Y eso implica qué? Implica procesos de aprendizaje. Un ejemplo básico antes de ir a la teoría. El desarrollo de la automatización dentro de las empresas. El desarrollo de la inteligencia artificial dentro de las empresas. ¿Eso qué exige? Una adaptación, incorporar nuevas formas de conocimiento para que las empresas, los equipos de trabajo y los trabajadores incorporen esas nuevas tecnologías. Bueno, entonces vamos a ver ese concepto, ese problema del aprendizaje, cómo es que es, cuál es la naturaleza del aprendizaje humano. Un momentico. Yo creo que ahí les llegó la presentación, muchachos. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Bueno, vamos entonces. Bueno, el aprendizaje, muchachos, es un proceso fisiomecánico por el cual se incorporan nuevos conceptos, nuevas normas de conducta y nuevos cánones de operación para el sujeto. Decimos que a lo largo de la vida estamos en un proceso permanente de aprendizaje y que tenemos que tener la disposición para el aprendizaje. Bien, Hasselbalch identifica 3 tipos de aprendizaje, muchachos. El aprendizaje por observación, el aprendizaje emocional y el aprendizaje técnico. Bien, empecemos por el aprendizaje por observación. Es el más antiguo de todos, muchachos. Y es un tipo de aprendizaje que compartimos con los demás homínidos, con los demás micos que hay en la actualidad, ¿ya? Es una conducta que viene desde cientos de miles de años atrás.
¿Qué tenemos en este tipo de aprendizaje? La imitación, muchachos. Observamos y reproducimos unas normas de conducta para desarrollar tal o cual función, tal o cual tarea. Y ese proceso de aprendizaje se da por medio de la práctica. Ahí dice, por medio de unos principios de condicionamiento operante. ¿Ya? Esos principios de condicionamiento operante son los que han determinado que algunas personas sean zurdas, que otros sean derechos, que unos sean más perceptivos, que otros sean más intuitivos, que unos desarrollen unas habilidades más que otros, ¿no? Hay una serie de habilidades, muchachos, que complementan el aprendizaje por observación. Esto no lo compartimos con los demás primates. Es decir, los demás primates, los demás homínidos llegan hasta el aprendizaje por observación, pero no hasta acá. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Ese aprendizaje por observación solo se desarrolla en los primeros años de vida? No, eso es a lo largo de la existencia, Juan Carlos. Vamos a ver cómo y por qué. Dentro de ese aprendizaje por observación, usted tiene que desplegar otra serie de habilidades conjuntas, ¿ya? Que las desarrollamos solo la especie nuestra. Por ejemplo, la atención, la capacidad de atención que usted pueda tener para aprender tal o cual tema. La retentiva que usted tiene para memorizar conductas, manejos de herramientas, lo que sea. La capacidad que usted tiene de representarse cosas. Acuérdese cuando pedíamos representar, por ejemplo, represente la y tiene que ver esa capacidad de emular conductas, sobre todo de orden técnico. Usted aprende a manejar una herramienta, un vehículo, una máquina, ¿ya? Los procesos motores, como a nivel neurofisiológico, pues usted desarrolla cierta solvencia para el manejo objetivo de sus extremidades y para el manejo objetivo de instrumentos de trabajo. Habíamos dicho, muchachos, que ese aprendizaje por observación es primitivo, ¿no? Es muy antiguo, ¿ya? Pues hombre, los papás en la casa, el primer modelo de aprendizaje, cuando el niño aprende a decir papá, mamá, etcétera. Ese es el primer laboratorio, los padres. Al igual que el resto de homínidos, los homínidos pues son los micos, nosotros somos homínidos que evolucionamos neurofisiológicamente. También aprendemos del núcleo nuclear de la familia y posteriormente los compañeros y maestros de la etapa escolar. ¿Qué más aprendemos, muchachos, por observación? Aprendemos a incorporar modelos simbólicos que están orbitando en la cultura. Aprendemos a producir arquetipos, así sean buenos o no. Que tengo que ser delgado, que tengo que estar a la moda, que tengo que hablar así, que tengo que pensar así, etc. El segundo tipo de aprendizaje, muchachos, es de orden emocional. Ese aprendizaje emocional, dice Hasselbein, implica en usted tres capacidades elementales. Ya lo habíamos discutido en la unidad 1. La solvencia, la capacidad que usted tenga para comprender sus emociones y las de los demás. La capacidad que usted debe tener para leer las emociones en los demás. Y la capacidad que usted debe tener para medir la intensidad de dichas emociones en usted y en los demás.
Esas tres capacidades que mencionamos con anterioridad se resumen en una sola, muchachos. Ahí está. La capacidad de conducir las propias emociones para el desarrollo, para el crecimiento a nivel personal o a nivel de equipo y aumentar la calidad de vida. Para eso es el autoconocimiento, la autoconciencia que usted está obligado a tener. ¿Ya? ¿Eso qué es? Eso es madurez, muchachos. Eso es crecimiento. Eso es progresión. ¿Ya? ¿Qué? Controlar los instintos animales y la carga libidinal que opera en nosotros. Es decir, desde ese control emocional le ponemos freno a esos instintos animales de orden egoísta que hay en nosotros. Eso es madurez, eso es crecimiento, muchachos. Ahí al final, eso es autoconocimiento. El último aprendizaje, muchachos, el aprendizaje inteligente, técnico, hermenéutico. Ese tipo de aprendizaje es de orden neurofisiológico, muchachos, obedece al neocórtex. ¿Ya? Es el tipo de aprendizaje que le ha permitido a la especie humana organizar el conocimiento en facultades. La facultad de medicina, la facultad de contables, la facultad de artes, las facultades sociales, etcétera. ¿Ya? Es el tipo de aprendizaje que se relaciona con procesos de orden lógico, ya sea una lógica simbólica, matemática, lingüística, espacial, lo que sea. El aprendizaje inteligente es el que lo lleva a usted como sujeto a generar nuevas formas de conocimiento. Cuando usted interpreta una teoría y saca una conclusión propia a partir de ahí. Entonces nos diferenciamos de los demás micos, de los demás homínidos, porque además de emular, además de saber emular, también sabemos interpretar y sabemos generar nuevos conocimientos a partir de lo que ya se ha hecho. De ahí la solvencia que tenemos o que debemos tener para la adaptación y para generar nuevas formas de conocer. Eso es lo que lo denominamos innovación. Ahí hay un ejemplo, ¿no? De lo que es aprendizaje inteligente. Dele valor a cada flor de esas para esas operaciones matemáticas que hay ahí. Bien, muchachos, pues esa era lo que inicialmente nos comentaba Hasselbalch, ¿no? Sobre lo que es la naturaleza del aprendizaje en el ser humano, ¿no? Bien, no sé si hay una intervención antes de pasar a la siguiente actividad. ¿No? Bueno. Sí, profe, yo. Sandra, cuéntanos. Es que tengo una duda, pues no sé si vaya con el tema, pero sí la tengo. Nosotros, seres humanos, nacemos siendo mujer, siendo hombre, pero ¿será que la sociedad nos encasilla a que a las mujeres les gusten los hombres, o los hombres les gustan las mujeres? ¿Uno aprende a hacer eso? ¿O será que el ser humano no nace bisexual y la sociedad te encasilla en cada campo? No sé, tengo esa duda. Pues mira que ese es un proceso complejísimo, eso es muy complejo porque eso hay que abordarlo desde la biología, desde la psicología, desde la sociología. Eso no tiene una respuesta que sea inmediata. Lo que más o menos podemos entender es que tenemos unos instintos demarcados, ¿ya? Tenemos unos instintos que nos llevan a la búsqueda inconsciente de una pareja que tenga ciertas características. En los hombres, una pareja, las mujeres se supone que en teoría buscan un hombre que tenga ciertas características, por ejemplo, la inteligencia o la espalda ancha. La espalda ancha en un hombre significa fortaleza
Y si físicamente, pues puede trabajar, pues puede sacar adelante una familia. En el hombre, las caderas anchas de la mujer, pues las caderas anchas simbolizan una buena probabilidad de parto exitoso, ¿ya? Vienen esas condiciones de factor instintivo. La cuestión del homosexualismo, eso también está presente en otras especies animales, ¿ya? Y ha estado presente en la especie humana desde épocas cavernarias, desde épocas primitivas. La verdad, Sandra, eso es un problema complejo que implica la intervención de varias disciplinas, ¿no? Y yo creo que eso está en un proceso de investigación permanente. No es nada fácil contestar ni determinar eso, ¿no? Vale, profe, gracias. ¿Yo, profe? Claro, dinos. Profe, en cuanto al aprendizaje emocional, ¿cree usted que es importante el desprendimiento del ego? Es decir, que abandonemos un poquito ese ego que a veces nos hace tomar decisiones más allá de lo que en realidad necesitamos. Pues digo, ¿no? En la medida en que eso nos permite tener una capacidad para comprender las emociones de las demás personas. ¿Usted qué cree? Juan Carlos, el ego no es posible desprenderse del ego, porque eso es instintivo también. Eso lleva millones de años con la especie. Entonces, decir que nos vamos a desprender del ego es difícil, ¿no? Lo que sí hay que hacer es regularlo. Regularlo desde la racionalidad, de la inteligencia emocional, ¿no? Con aras a desarrollar empatía con el resto de la especie y con el medio ambiente, porque si a mí me enceguece el ego, pues yo me voy a encasillar, me voy a ensimismar, voy a terminar haciendo lo que a mí pues, se me viene en gana de buenas a primeras, ¿no? Pues no es posible desprendernos del ego, lo que sí tenemos que hacer es regularlo, desde la inteligencia emocional, desde la racionalidad. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a hacer una dinámica, muchachos, relacionadas al aprendizaje humano. Voy a proyectarles una tabla y les explico la dinámica. 2 segundos, por favor. Yo creo que ahí están viendo la gráfica, muchachos. Bueno, gracias, Sandra. Vamos a fijar las pautas de la dinámica. Bien. En la parte central superior, en rojo, está el aprendizaje. El tema que estamos profundizando ahorita. El aprendizaje lleva un proceso cíclico que empieza en el hogar. Aquí está en color gris. ¿Qué es lo que aprendemos en casa? ¿Qué es lo que tal vez debemos desaprender de lo que nos mostraron en casa o de lo que vimos en casa? Luego, el nene sale de la casa y empieza la vida escolar, en la primaria hasta el bachillerato. ¿Qué es lo que básicamente se aprende en el colegio, muchachos? ¿Y qué es lo que hay que desaprender del colegio? Luego, pasamos a la universidad. Ahí que estamos llamados a aprender. Además
de los conocimientos cognitivos que estamos llamados a aprender y qué es lo que hay que desaprender. Por último, tenemos ya la relación objetiva con la cultura, esa la desarrollamos en la adultez. ¿Qué es lo que aprendemos de la cultura? ¿Y qué es lo que hay que dejar atrás? Pues básicamente, la naturaleza de la dinámica es qué es lo que hay que aprender en cada uno de estos espacios y qué es lo que hay que desaprender. ¿Está entendido, muchachos? Listo, entonces tomémonos 3 minuticos para hacer esta dinámica crítica y la socializamos en un instante, muchachos, por favor. Sí, Juan Carlos, tienes que, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las cosas buenas que uno aprendió o que uno debe incorporar de esos aspectos y cuáles son las que hay que desaprender? ¿Ya? En un instante socializamos, muchachos, 3 minutos, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer en la casa, muchachos? A ver, Juan Carlos, a ver, vamos a ver cuáles son los aportes del chat. No veo bien por aquí, a ver. Edward. Dice Juan Carlos, en la U, el proceso es parecido al colegio, la diferencia es que aquí la información es más específica. Aprendes a ver el mundo desde un punto de vista más amplio. Johnny Gelber nos dice en la casa aprender valores y desaprender antivalores. Juan Carlos, en el colegio, bien ser temas o materias que a uno le interesen. Desaprender el recibir sin depurar la información recibida. Bueno, vamos a hacerle crítica a esta gráfica. Paula nos dice en el colegio aprender a disfrutar de la compañía de ¿quién? Una redundancia, profe, compañía de los compañeros. Y los conocimientos que nos enseñan. Bueno, muy bien. Bueno, vamos una por una. Muchachos, pues, ¿qué podemos decir? Dice Sandra, los valores aprendidos en casa. Base para desaprender lo del colegio. Eso sea cultura. Bueno, pero resulta que en la casa también hay cosas que desaprender. Por ejemplo, la visión generacional con que a veces lo forman a uno. Ustedes entienden, muchachos, que cada generación tiene una visión propia. Y el problema es que en la casa a veces los papás quieren imponer ese canon generacional de ellos sobre las nuevas generaciones. Y eso no siempre tiene que ser así, ¿no? Ellos lo hacen con amor, con el mejor interés y todo eso, pero ahí hay una ruptura que marcar. Otra cosa que hay que tener importante en relación a la casa es, por ejemplo, la sobreprotección que de pronto puede haber sobre los hijos o que pudo experimentar uno en algún momento. La gente debe aprender eso y debe dejar eso atrás, porque un niño sobreprotegido es un adulto inseguro. ¿Ya? Bien. Profe. Paula, cuéntanos. Ahí sería como aprender como a respetar los espacios y desaprender los malos hábitos, ¿no? ¿En la casa? Sí, señor. Pues si uno vio malos ejemplos, por ejemplo, la embriaguez del papá o si uno vio cosas de violencia, pues desaprender, por supuesto. Profe, no sé, pues yo también pienso que, digamos, todos los valores, las buenas costumbres que nos inculcan en casa nuestros padres, esas deben reflejarse en todos los espacios, ¿no? Porque de pronto hay niños, hay personas que, digamos, en la casa son unos, en la calle otros, entonces eso de donde estemos, pues debemos tener los mismos valores y costumbres. En el tema de desaprender, pues también es importante
usted decía lo de la sobreprotección, y uno debe ser muy autónomo, muy independiente desde niño, pues tratar de por sí hacer sus cosas por sí mismo y no que le hagan todo. Lo mismo uno de adulto. Claro, Paola, a los hijos hay que educarlos en la base de la autonomía. Es decir, un padre exitoso, unos papás exitosos son los que forman un niño autónomo. Pero muchas veces los papás, yo no hago juicios de valores sobre ningún papá, yo pienso que todos tienen buenas intenciones y todos aman por igual. En ocasiones, pues, lo que hacen de manera inconsciente es transmitir los miedos y la inseguridad que tienen, la pasan a la nueva generación. Entonces, castran. Eso Dinos. tiene que ver también pues como con el tiempo, ¿no? Porque igual, digamos, mis papás los criaron en un tiempo muy diferente al que me criaron a mí. Y yo, por ejemplo, estoy criando a mi hijo de una manera diferente a como me criaron a mí, porque igual el tiempo va cambiando. Claro, esa es la visión generacional que yo te digo, ¿no? Y esa visión generacional Pero tú la puedes. siempre uno, pues de papá, siempre piensa es en el bienestar de su hijo, o sea de pronto porque a veces hay gente, ¿no? Que dice, no, que usted es como toda chapada a la antigua, pero pues es porque obviamente uno, por ejemplo, a mí me criaron de una manera, esto fue hace mucho tiempo, pero yo quiero que mi hijo, una que otra cosa, pues también darle a entender que mi mamá y mi papá me criaron de una manera que a mí me gusta, entonces yo también lo quiero hacer así, así estemos en otro tiempo, siempre pensando en el bienestar. Claro, Paula, ahí el bienestar tiene que ver con formar, uno tiene que formar y educar individuos autónomos, ¿ya? Individuos capaces de pensar y de actuar por sí mismos. A medida que el niño va creciendo, va disminuyendo, digamos, esa rigurosidad, porque el niño va ganando autonomía, va saliendo de la casa y él mismo va experimentando lo que es la vida en sí mismo, ¿no? Pero, digamos, lo que el canon educacional ahí es fomentar en los niños la autonomía, no hacerles todo, ni pensar, ni decidir, ni escoger por ellos. Ahí los psicólogos tienen esa tesis, digamos. Y pues la diferencia generacional tú la ves, por ejemplo, en las formas de vestir, en las formas de pensar, en las formas de cotejo, ¿ya? Uh-huh. Eso es una dialéctica de cambio permanente y cada generación va a ser diferente en eso, ¿no? Hoy en día, pues, la gente de antes, digámoslo, había hace 80, 100 años, en la época de los abuelos, bisabuelos, había una diferencia muy marcada en el sexo, es decir, el hombre era bien hombre y la mujer era bien mujer. Eso ha venido cambiando y las nuevas generaciones pues no tienen tan marcada esa diferencia, ¿no? Y los procesos educativos lo que han sabido es adaptarse a esas nuevas condiciones, ¿no? Que traen las generaciones cada vez más. Beatriz. Profe, por ejemplo, en la casa es muy importante, pues, lo que ya hemos dicho, los valores, el afecto, la transmisión de la seguridad, la autonomía, y también desaprender, por ejemplo, los roles, lo que usted acaba de decir, que el papá tiene que decir es que mi hijo varón tiene que ser como yo y usted tiene que hacer lo que yo haga, y si a cierta edad ya empezar a beber y a tener mujeres. Y el rol de la madre, que es la que se tiene que quedar en la casa, que es la que tiene que hacer el aseo, y las hijas mujeres tienen que ayudarle, mientras que el hijo hombre está en la calle. Entonces todo eso tenemos que empezar a desaprender y educar a las nuevas generaciones por ejemplo, que hoy en día el hecho de que un hijo varón le ayuda a ciertas tareas del hogar es algo importante y que tenemos que colaborarnos entre todos. Claro, Beatriz, la educación no puede ser unilineal, la educación tiene que ser integral y no es bueno radicalizarse, ¿no? En seguir modelos de generaciones pasadas porque el tiempo cambia, ¿no?
Vamos a ver en el chat los aportes que hay en el chat. Yo creo, entonces, en la medida de lo que dice Beatriz, estoy de acuerdo, ¿no? Es algo que hay que desaprender, es eso, ese rol de géneros que hay en el hogar. Sí, me parece que es importante ese aporte en la medida en que se liga con algo que usted dice, de que proporciona hijos más independientes. Porque si un hombre nunca aprendió a lavar, nunca aprendió a cocinar, ya cuando le toque irse a trabajar a otro lado va a tener dificultades, ¿cierto? Por ejemplo. Sí, claro, a los hijos hay que formarlos en el presupuesto de la autonomía y que sea una autonomía responsable, no es una autonomía anárquica, que es que yo soy autónomo y hago lo que quiero y el mundo lo entiendo como yo quiera y esa es mi autonomía. No, eso no sirve. Esa autonomía que uno forma en los hijos debe estar amparada, eso sustenta en la responsabilidad. A veces le sacan revólver al profesor del colegio y dice, ¿usted por qué le deja tanta tarea a mi hijo? ¿No? Es que, Sí, bueno, profe, ahí es donde yo también estaba que le preguntaba y le decía, por ejemplo, ahora que, digamos, pegarle a un hijo, pues, antes así era como hacían, ¿no? Eso les daban chancla, mejor dicho, y ahora el simple hecho de uno decirle o amenazarle con una chancla, ya eso da para, mejor dicho, demanda y de todo. Entonces, es como o sea, como el tiempo, como va cambiando y como uno tiene que ir cambiando también, desaprender unas cosas y aprender otras. claro, Paula, eso, la cuestión, la coerción física era un canon educacional en la antigüedad. Inclusive los profesores tenían autoridad de golpear a los escolares cuando eran irresponsables Regla, o les groseros, pegaban. ¿no? Claro, correcto. Lo mismo, por ejemplo, en la vida militar, en el servicio militar, antes pues se le daba al soldado, se le daba mucha tabla, patadas en las canillas, maltrato verbal. Eso ha ido cambiando. Las generaciones cambian, las normas, las leyes también cambian, ¿no? Hoy en día, pues la policía de menores está pendiente, muy pendiente de lo que es el trato a los muchachos en los colegios. Y en el escenario militar, los pelados que van a prestar servicio, pues ya la Defensoría del Pueblo y la ONU ya tienen oficinas dentro de los batallones y ya es mucho más complicado darle maltrato físico del bala a un recluta, ¿no? Que es un muchacho en formación también. Profe, Bien, entonces dentro de algo que hay que aprender dentro de la casa y ligado a lo de los avances de las generaciones, ¿no? Yo creo que entonces, perdón, también es importante en la medida en que ser padre hoy en día es un reto, tienen que estar también pendientes de la parte tecnológica, ¿cierto? Porque por ahí es donde se está moviendo toda la información de sus hijos y donde ellos se están educando muchas veces. Entonces, eso también hay que aprenderlo. claro, Juan Carlos, la educación de un hijo eso es un reto y eso es una cosa compleja y difícil, ¿no? Y bueno, cada generación tiene unos retos y unas características que le son propias y pues tenemos que adaptarnos a eso. Y para educar a un hijo, pues uno también se puede apoyar en profesionales, ¿no? Gente que estudió para ayudar a apoyar estos procesos, por ejemplo, psicología de familia, trabajadores sociales, etcétera. Bien, vamos con la segunda. En el colegio, muchachos, en el colegio, los muchachos, el colegio empieza con la vida escolar, termina en el bachillerato, en el colegio el individuo no tiene mucha capacidad de decisión porque él no ha forjado el carácter todavía. En el colegio lo que hay es una incorporación, digámoslo, permanente de lo que son los cognitivos y procesos emocionales. ¿Ya? Lo que hay que desaprender en un colegio, muchachos, en el colegio hay que desaprender las conductas que fomentan la irresponsabilidad, ¿ya? Eso hay que dejarlo atrás. En la casa, muchachos, desde ahora que somos adultos, en la casa tenemos que aprender algo, que tenemos que aprender a fortalecer los vínculos afectivos dentro de la casa. No, papás, pero sí, tenemos función de fortalecer los objetivos con el grupo nuclear, con la familia.
Bien, ¿qué tenemos que aprender en la universidad, muchachos? Cristian, cuéntanos. Pues en la universidad yo creo que hay que hacer mucho énfasis en el conocimiento técnico y también en el conocimiento emocional, conocernos a nosotros a fondo. Yo lo digo porque tuve la oportunidad de practicar yoga por 2 años y me ayudó notablemente. Siento que es un gran complemento a la carrera universitaria. También mejorar las habilidades de comunicación. Podernos comunicar efectivamente creo que es fundamental para la vida ya profesional. También fortalecer la persistencia, los hábitos. También aprovechar la universidad para generar buenas relaciones, el networking. También generar el pensamiento creativo y lo que es la universidad que nos brinda un pensamiento más global, más holístico, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, universal. Cristian, tú tienes un nivel avanzado en yoga. Es medio, yo diría que medio. El yoga es importante, muchachos, porque eso nos ayuda a regular la respiración. Y los occidentales no saben respirar y la gente se enferma por no saber respirar y la gente se estresa porque no sabe respirar. El yoga es algo que ayuda mucho, estimula el sistema circulatorio, los músculos, despeja la mente y nos enseña a respirar. Esa es una buena herramienta que nos recuerda a Cristian y que pues podemos aplicar. ¿Alguien quiere complementar lo de Cristian antes de concluir? Profe, disculpe, la parte negativa me olvidé de decirla. Digamos, no dejarse llevar por los vicios, el alcohol, las drogas, cigarrillo, no perder el tiempo. Muchas veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo en la universidad, pero no, el tiempo es muy corto. Estudiar conscientemente las materias para nuestro beneficio, no para pasar simplemente las materias. Y algo que aprendí en todo este tiempo que llevo en la universidad no es estudiar varias carreras, sino enfocarse, ¿no? Direccionarse y estudiar una carrera y especializarse para diferenciarse de la competencia en el mercado laboral. Bueno, Cristian, muy bien. Gracias por esa intervención. Dice Juan Carlos, en la U el proceso es parecido al colegio, con la diferencia de que en la U la información es más específica. Aprendes a ver el mundo desde un punto de vista más amplio. Ok. Sandra nos dice, los valores aprendidos en casa son la base para desaprender lo del colegio, la universidad, la sociedad y la cultura. Ok. Paula Martínez nos dice, en la casa aprender a respetar espacios, desaprender malos hábitos. Bien. Paula Martínez, en el colegio aprender a disfrutar la compañía de los compañeros y los conocimientos aprendidos. Bueno, muy bien. Muchachos, pues esos elementos que nos menciona Cristian son reales y se agrupan en lo siguiente. Lo que tenemos que aprender en la universidad, muchachos, es incrementar nuestro rendimiento. Tenemos que aprender a rendir más. Y el coaching emocional nos ayuda a eso. ¿Qué hay que desaprender en la universidad, muchachos? Las conductas emocionales y fácticas contrarias al rendimiento. Bien. ¿Qué aprendemos de la cultura, muchachos? Juan Carlos, ¿qué ejemplos? ¿Qué clase de ejemplo, Juan Carlos? Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos no nos escuchó. Johnny Gelber. Profe, disculpe, ejemplos de lo que usted explica en la universidad, de situaciones que no me permitan rendir.
Pues para eso es importante, Juan Carlos, los procesos de inteligencia emocional que hemos venido discutiendo, es decir, el desarrollo del autoconocimiento, de la autoconciencia, que nos permitan enfocarnos en el cumplimiento exacto del deber. En la universidad, pues el cumplimiento, hay dos deberes fundamentales. El primero es la incorporación de conocimientos cognitivos, técnicos, y el segundo es la empatía que podamos tener dentro de los grupos de trabajo, ¿ya? Cualquier cosa que sea contraria a esos dos objetivos, tenemos que desaprenderlos, tenemos que descartarlos. ¿Por qué? Porque es algo que nos evita el crecimiento, ¿ya? En la medida que en un proceso de educación superior adquirimos conocimientos cognitivos y desarrollamos una buena red de trabajo, como nos menciona Cristian, en ese sentido, abonamos el terreno necesario para crecer como personas y como profesionales. Cualquier cosa que obstaculice ese proceso de crecimiento, hay que separarla, hay que discriminarla, hay que hacerla a un lado. ¿Ya? No sé si te quedó claro. Bien. No, pues, ahí traté. En cuanto a la cultura, Eduardo Felipe, la cultura nos da identidad relacionada con una nacionalidad, un lugar de desarrollo. John Miguel Ver nos dice, la cultura se aprende a ser auténticos. Johnny, no nos busca que seamos auténticos. El sentido de pertenencia. Y muchachos, de la cultura aprendemos valores identitarios. Entonces, de la cultura aprendemos un idioma, aprendemos un pensamiento, aprendemos una forma de vestir, una forma de pensar, una forma de comer, una forma de entender el mundo, incorporamos unos símbolos, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que desaprender de la cultura? De la cultura hay que desaprender los valores tergiversados o los valores falsos que se buscan imponer desde allá. Por ejemplo, el poder, el placer y el hedonismo. El poder, el placer y el hedonismo son tres factores que la cultura nos muestra como si fueran un éxito. Entonces, como este muchacho tiene poder, entonces él es feliz, él es exitoso, es un ganador. Como vive disfrutando del placer permanente, qué chévere ser así, hombre. Qué bueno, eso debería ser una meta para todo el mundo. Este muchacho o esta muchacha, pues la siguen, la adoran, la persiguen, pues porque es hermosa y porque es exitosa y porque es inteligente. Qué bueno ser así. No siempre, muchachos, no siempre el poder y el placer y el hedonismo garantizan la felicidad y el equilibrio en el sujeto. Sin embargo, la cultura le muestra a usted como si eso fuera una meta. Y la cultura también impone cosas que parecen verdaderas, pero que no lo son en la mayoría de casos. Una persona sin poder también puede ser feliz y también puede ser una buena persona. Una persona que no se dedique al que se vuelva esclavo del placer, pues, o del hiperconsumo, esa persona con una relación también puede ser feliz y también puede ser una buena persona y tener equilibrio anímico. Y otro que no se dedique a adorarse siempre en el espejo y a buscar la aprobación de los demás, pues también puede ser feliz, ¿ya? Pero la cultura no nos enseña y no nos muestra y no nos direcciona a eso. Juan Carlos, cuéntanos. Entonces, profe, ahí se aplica un poquito lo que le decía anteriormente con relación a lo de abandonar el ego o no dejar que el ego ajeno te afecte en cuanto a lo cultural. Pues sí, Juan Carlos, porque es que mira que la cultura busca cuadricular, te busca cuadricular como individuo, la cultura busca imponerte cosas, buenas y malas. Entonces la responsabilidad ahí es poner un filtro, un sedazo,
para rescatar lo bueno y desechar lo malo. El problema es, bueno, ese filtro es la crítica. El problema es que en nuestra sociedad no todo el mundo es crítico. Entonces hay gente que también incorpora antivalores y los considera como un bien cuando en realidad no lo son. Exacto, profe. Entonces, yo pienso que ahí hay un paso importante de la universidad a la cultura en la gráfica que usted nos muestra, en la medida en que en la universidad uno se vuelve crítico, por lo menos a mí me pasó mucho. Yo definitivamente desde que salí de la universidad me considero otra persona diferente, ¿no? Y también observo que es muy importante leer, viajar, interactuar con diferentes culturas, escuchar a otras personas, escuchar otras vivencias. Eso te permite ampliar tu mente, tu mundo. Y te hace, y lo que decía, lo ligo con lo que dijo un compañero anteriormente, o leí, de que te convierte en una persona auténtica, ¿no? En la medida en que adquieres mucha información, y a eso hace que tú mismo te construyas por dentro. Pienso así, profe. Claro, Juan Carlos, cuando usted lee, cuando alguien lee, pues uno lee y uno ve cómo funciona el mundo, cómo es que ha funcionado el mundo, qué experiencias ha dejado el funcionamiento del mundo, y uno cómo se entera de eso, pues leyendo, que a uno todo no se lo pueden contar. Profesor, Dame un segundito, Cristian, por favor, ya te doy la palabra, man, espérame. La crítica obedece a ese tipo de aprendizaje inteligente. La crítica que nos da, muchachos. Eso es muy importante y eso hay que fomentarlo o se debe fomentar dentro de las universidades, ¿ya? Y alimentarse de la diferencia, porque la diferencia tiene cosas que enseñar y tiene cosas que ofrecer. Eso es estar dispuesto al aprendizaje y dispuesto al cambio. Muy bien, Juan Carlos. Cristian, cuéntanos. o sea, yo discrepo con lo que usted dice que tenemos como que limitar el poder, el placer y el hedonismo. O sea, yo pues, lo entiendo como seguir una filosofía de vida ascetista, ¿sí? La que practicaba Séneca, por ejemplo, filósofo griego. Yo creería que para aterrizarla más al día de hoy sería equilibrar, equilibrar eso, porque el poder, pues a uno lo motiva a ser mejor, un profesional exitoso, por ejemplo, disfrutar de los placeres moderadamente. El hedonismo también lo fortalece a uno, pues creo, ¿no? El autoestima de uno. Entonces no creo que la clave sea negar eso, esos instintos. No, Cristian, no hay que negarlo. Séneca es romano, no es griego. Y no podemos apartarnos. Lo que yo les explicaba es que no podemos poner la felicidad en la obtención del poder, en el placer permanente y en la autoadoración. Ahí no podemos poner la felicidad, ¿ya? Sí tenemos que buscar el poder dentro de las posibilidades. Yo, por ejemplo, yo necesito tener poder en mi casa, porque si yo no mando en mi casa, entonces ¿quién va a mandar? En mi casa no puede mandar mi suegra, ni puede mandar el vecino, ¿ya? El placer, pues yo de vez en cuando tengo que darme un gusto, tengo que ir a nadar, me puedo comprar una comida que me guste, una chaqueta que me guste, claro. El hedonismo, yo tengo que tener una buena concepción de mí mismo, pero lo que no podemos hacer es depositar la felicidad y la seguridad en la consecución externa, ¿ya? No podemos decir, la vida nuestra no puede girar y no puede depender en torno a estos tres factores. Sí tenemos que participar de ellos, como tú dices, de una manera equilibrada, de una manera regular, pero no podemos depositar ahí ni nuestra seguridad ni nuestra felicidad. Cuéntanos. Totalmente de acuerdo, profesor, porque yo creo que las bases del capitalismo y del marketing están sustentadas y pues seríamos esclavos del capitalismo y por ende no debemos buscar ser libres y autónomos. Claro, Cristian, como la humanización de la economía es necesaria para tratar de romper esta esclavitud. Hoy en día sigue habiendo esclavitud y los esclavos de hoy en día son las personas, los esclavos de hoy en día son las personas que están llenas de las corporaciones financieras. Gente que tiene que trabajar solo para eso es esclavitud, muchachos. Entonces, de ahí la necesidad y la pertinencia ética
de humanizar la economía, buscar modelos alternativos que humanicen más la economía. Por ejemplo, el apoyo a las economías locales, ¿ya? El apoyo a los proveedores locales. Son cosas que van oxigenando y que van por esa alienación, digamos, esa libertad que ha sufrido el individuo de los últimos 2 siglos como consecuencia de ese modelo inhumano, ¿no? que es el capital. Bien, ¿algo más, Juan Carlos? Disculpe, profe, se cortó la comunicación. ¿Cuáles son los nuevos esclavos? Los nuevos esclavos son las personas que tienen muchas deudas, que han contraído muchas deudas impagables con las entidades financieras. Entonces, es gente que trabaja, es gente que se sacrifica solo para pagarle a las entidades financieras. Esa es la esclavitud del presente, muchachos, la esclavitud financiera. Esclavos del capitalismo. Esclavos dentro de ese modelo económico imperativo. Bien, pues desafortunadamente eso se ve, ¿no? En algunos casos es nefasto eso. Bien. Gracias, profe, muy amable. Bueno, muchachos, vamos con la última actividad. Es una tabla de desempeño individual, tiene 2 columnas. Vamos a ver la tabla, muchachos. Un momento, por favor. Yo creo que ahí están viendo la tabla, muchachos. Sí, señor. Bueno, Paula, gracias. Bueno, ubicémonos en la columna azul. Esta se llama una tabla de desempeño laboral. Vamos a estratificar, vamos a censar Profe, una suma de... ¿se puede ampliar un Cuéntanos. ¿Se puede ampliar un poquito? Sí, yo te la amplío. Gracias. Yo creo que ahí se ve bien. Bien. Vamos a tratar de cómo esas habilidades se manifiestan en el mundo práctico. Ubicémonos en la parte azul. Identifique qué tipo de habilidades cognitivas tiene usted, en cuál es usted más fuerte, habilidades que usted tiene. Lo cognitivo, ahí hace alusión a lo práctico técnico, ¿de acuerdo? Las habilidades operativas, muchachos. Las habilidades operativas tienen que ver con qué cualidades tiene usted para trabajar en equipo. Usted que se conoce bien, más o menos, ¿qué tipo de habilidades despliega usted más que otras cuando trabaja en equipo? Las habilidades gerenciales. ¿Qué tan hábil es usted para manejar recursos, ya sean materiales o humanos? Recursos de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Esa información que ustedes ponen en azul se va a confrontar en la parte amarilla. En esa casilla superior que dice afecto, en relación, muchachos, a esa actividad, esa fortaleza cognitiva que usted tiene, cómo se siente con usted mismo,
Si ve que hace falta incorporar más cosas, por ejemplo. ¿Cómo se siente usted mismo? En el manejo de los recursos gerenciales, ¿qué piensa de usted? En términos generales, ¿usted qué piensa de usted? ¿Ya? Ahí sería bueno que evalúe pues lo bueno y lo no tan bueno. Y en esas habilidades operativas para trabajar en equipo, ¿cómo actúa usted en el plano de lo real ya cuando la situación está en vivo y en directo, digámoslo, ¿no? ¿Cómo reacciona ante las adversidades, ante los logros, ante la indisposición de los demás, ante la información recibida, ante lo que usted puede percibir? ¿Está claro, muchachos? Bueno, desarrollemos esa actividad y nos vemos en unos 3 minuticos, por favor. Se quedaron en potencia algunas sesiones, algunas teorías, algunas dinámicas por la cuestión de los festivos. En realidad este curso se planificó como un curso de nivelación o como un curso de verano. No llevó la que llevara por ser un curso de verano, ¿no? En estos yo estaría en función de habilitar los espacios de Classroom para que suban estas unidades y para que se las correcciones correspondientes. Yo quiero excusarme por Carlos, acompañar el proceso y
siempre ha sido dispendioso. Les demoro un poco en calificar o en subirla, en actualizar la plataforma. Estoy con esa carga académica encima. Y yo puedo, ya para balancear, para redondear la conclusión del curso, fue un curso bastante responsable, bastante dinámico, con muchos aportes, a diferencia de otros cursos donde no hay muchos aportes, ¿no? Se dedica más a incorporar y no tiene un rol que esté. Fue lo contrario, encontré pues personas ya maduras, responsables y con bastantes aportes. En los próximos días, a su correo les va a llegar el certificado del curso, y con esta sesión concluimos el curso, mucho a pesar de que quedaron unas pocas cosas por fuera. Me queda agradecerles su compañía, su presencia. Los que quedaron fueron personas que perseveraron, hubo otros que se retiraron. Yo traté de comunicarme con ellos, pues por cuestiones de tiempo y obligaciones contractuales no pudieron seguir. Otra compañera me dijo pues que no era lo que esperaba algo más riguroso. Realmente fue muy difícil meterle rigurosidad al curso porque pues fueron 8 semanas y fue un curso pensado pues a manera de curso de verano. Yo de todas maneras espero que el curso les haya dejado algo que puedan aplicar en sus vidas, tanto personales como a nivel empresarial. Y eso es todo, muchachos. Yo les agradezco su presencia y sus aportes. Me voy muy contento con el rendimiento del grupo. Y gracias a todos. Chao, muchachos. Gracias, Profe, profe. muchas gracias. Muchas gracias, profe. Excelente. Luego. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, profe, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, compañero. profe. Muchas gracias. También Profe, muchas Lo gracias. mismo, muchachos. Hasta luego. Muy Profe, amables. una preguntita. Dime. ¿Hasta cuándo hay tiempo para subir las actividades? Porque tengo varias represadas. Hasta el sábado a las 12 de la noche. Listo, vale. Muchas gracias, profe. El sábado cierran la plataforma en la universidad a las 12 de la noche. Bueno, muchachos, fue un placer. Nos vemos. Gracias, Adiós. profe. Ustedes.